Fred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de la lectura de la fundamentación para una metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Y nosotros nos habíamos quedado en el prólogo, ya casi hacia el final del prólogo, donde se va a iniciar, digamos, el último tema, digamos, ¿no? El último tema central de este prólogo, que es la distinción entre la voluntad en general y la voluntad pura, que es en cierto modo la contraposición entre lo que había hecho Christian Wolff y lo que va a hacer Kant, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos al texto. Vamos a ir leyendo y comentando. No sé si alguien se anima a leer. Estamos en la parte que es al 390, o casi hacia el final, hacia la mitad más o menos, donde dice: no se piense. No sé si alguien se anima, digamos, a tomar la lectura. Yo, profesor, yo lo leo, pero en la 390 dice. Sí, ¿cómo se llama? Donde dice, hay un párrafo grande. Después del párrafo grande viene un segundo párrafo que también es grande, digamos. El segundo párrafo de la 390. Bueno, mi texto es la página 72, donde dice abajo, donde dice A9 en romanos. Ya, No, un momento. A11, mejor dicho, A11 en romanos. Ya, a ver, un momento. Ya se abrió el texto. Me dice 390. Estudio preliminar. Más abajo. Ya, estoy en el prólogo. Ya. A9 me dice, ¿no? Sí, hay A11, mejor dicho. Mm, A11. no se piense, ¿no? Exactamente, sí. Ya. No se piense que lo requerido aquí está ya en la propedéutica del célebre Wolff a su filosofía moral, bautizada por él mismo como filosofía práctica universal, y que aquí no se ha tomado un camino completamente nuevo. Justamente porque debía ser una filosofía práctica universal, esta no tuvo en cuenta ninguna voluntad que fuera de una índole especial,
como una que se determina enteramente por principios a priori al margen de toda determinación empírica y a la que cupiera denominar una voluntad pura, sino que solo tome en cuenta el querer en general, con todas las acciones y condiciones que le incumben en esa significación universal, y por ello se diferencia de una metafísica de las costumbres, tal como la lógica universal se distingue de la filosofía trascendental al exponer la primera las acciones y reglas del pensar en general, mientras que la segunda expone simplemente las acciones y reglas especiales del pensar puro. Esto es, de aquel pensamiento merced al cual se conocen objetos plenamente a priori. Pues la metafísica de las costumbres debe indagar la idea y principios de una posible voluntad pura, no las acciones y condiciones del querer humano en general, las cuales en su mayor parte son sacadas de la psicología. Que también se hable acerca de las leyes morales y el deber en la filosofía práctica universal no constituye objeción alguna contra mis afirmaciones, pues los autores de aquella ciencia permanecen con ello fieles a su idea sobre la misma. No diferencian los motivos que son presentados como tales completamente a priori, solo por la razón, y son rigurosamente morales de los motivos empíricos que son convertidos por el entendimiento en conceptos universales mediante una simple comparación entre distintas experiencias, examinándolos tan solo con arreglo a la mayor o menor suma de los mismos. Al considerarlos todo homogéneos, sin prestar atención a la diferencia de sus fuentes, y se forjan merced a ellos su concepto de obligación, el cual no tiene desde luego absolutamente nada de moral, aun cuando sí esté constituido del único modo que puede pretenderlo una filosofía donde no se discierne en absoluto el origen de todos los conceptos prácticos posibles, o sea, si estos también tienen lugar a priori o simplemente a posteriori. Bien, gracias. Vamos a ver entonces las cosas que aparecen aquí. Bueno, primero se menciona a Wolff, ¿no? Y se menciona lo que Kant llama su filosofía práctica universal, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Es un texto de Wolff que se llama Filosofía Práctica Universalis, método científica pertractata de Wolff, de Christian Wolff. Y Wolff es un autor, ha sido dominante, digamos que era dominante en la escena intelectual, como ya hemos visto en las reuniones pasadas. Ya sabemos muy bien que uno de los autores, digamos, de trasfondos importantes en el debate europeo, especialmente alemán, es Wolff, ¿no? Y de hecho, sumamente influyente en la ilustración alemana. Entonces, ¿cómo opera Wolff? Wolff opera con una concepción de el querer en general. El querer en general. El querer en general, ¿cómo se llama? Hemos visto las veces pasadas, ¿no? Digamos, la voluntad del querer, la facultad del querer, puede desear, digamos, principios o puede desear objetos. Entonces, todo aquello que puede ser deseado por una voluntad es justamente lo que caracteriza a esa voluntad del querer. Pero claro, Wolff lo que hace es establece una filosofía práctica basada en la voluntad del querer en general, sin distinguir la voluntad del querer en general de la voluntad del querer pura, el querer puro. Entonces,
eso es lo que va a hacer Kant, a diferencia de Wolff. Wolff va a establecer esa distinción. Por eso él dice como como hacia la primera parte del párrafo, y claro, lo que hay que hacer es que determinar enteramente los principios a priori al margen de toda determinación empírica. Hay que determinar, claro, en cierto modo, la voluntad del querer actúa por principios o determinaciones. Hay que, ¿cómo se llama? Pero si uno quiere una teoría de la voluntad pura, no tiene que determinar los principios de carácter a priori. Entonces hay que distinguir los principios a priori de las determinaciones empíricas. Entonces voy a colocar aquí en el chat la distinción, ¿no? Es principios a priori versus determinaciones empíricas. ¿Qué es lo que hace Wolff? Wolff solamente toma las determinaciones empíricas. ¿Qué cosa haría una voluntad, una teoría de la voluntad en general? Toma todo en conjunto, tanto principios a priori como determinaciones empíricas. Pero a la hora de hacer eso no hace la distinción. Claro, esa distinción es una distinción de carácter crítica. Una distinción de carácter crítica. Entonces, siempre que pensemos un poco en la idea de la crítica o de la filosofía crítica, pensemos en una filosofía que establece un tipo de distinción entre lo a priori y lo empírico. Entre lo a priori y lo empírico. Entonces, la teoría de la voluntad pura parte de la distinción crítica entre lo a priori, entre, digamos, los principios a priori y las determinaciones empíricas. Y se queda solo con los principios a priori. ¿Para qué? Los principios a priori para la voluntad. Principios a priori para la voluntad. Se trata de una voluntad que actúa de acuerdo a principios a priori y no de acuerdo a cualquier tipo de principios. ¿Bien? ¿Estamos bien con eso? No sé si tenemos algún comentario, inquietud respecto de esa distinción. Profesor, esto es a lo que se refiere también Hoffe, que cuando dice que Kant repudia definitivamente la metafísica racional de Leibniz y de Wolff. Así es. Sí, porque la metafísica racional de Leibniz y de Wolff no hace una distinción crítica. Por ejemplo, en la crítica de la razón pura, hay, ¿cómo se llama? Hay pasajes, digamos, cuando uno pasa, por ejemplo, el capítulo dedicado a las categorías, los capítulos siguientes es un debate con Wolff, mejor dicho, con Leibniz especialmente. En realidad él no menciona mucho a Wolff, no sé si lo menciona mucho en la crítica, ¿no? Con quien debate es con Leibniz. Claro, y Leibniz no hace la distinción entre lo a priori y lo empírico. No hace la distinción crítica. Lo que Leibniz hace es, piensa que, ¿cómo se llama?
que la razón es capaz de conocer la realidad última de las cosas, que las cosas que la razón puede conocer son, ¿cómo se llama? Son los números, lo que él llama las mónadas. Y que esa es la realidad de trasfondo del mundo, pero que es susceptible de ser conocida. Lo que va a hacer Kant, la crítica que le va a hacer Kant a Leibniz es que esos elementos no son objetos de conocimiento. No son objetos de conocimiento. Por eso Kant dice es necesario establecer, articular de manera adecuada el aporte que viene de Hume y el aporte que viene de Leibniz. El aporte que viene de Hume es, ¿cómo se llama? Solo podemos conocer aquello que está en la experiencia. Y el aporte que viene de Leibniz es que hay elementos que están más allá de la experiencia. Claro, que Leibniz dice se pueden conocer y es lo único que se puede conocer con claridad y distinción, siguiendo en cierto modo la escuela de Descartes, ¿no? o Descartes. Lo que se puede conocer con claridad y distinción. Claridad significa que no es, ¿cómo se llama? Que no es opaco. Lo opuesto, claridad significa lo opuesto a opacidad. Y distinción es lo opuesto a confusión. La razón puede conocer ciertos objetos de manera clara y distinta, no de manera opaca ni de manera confusa. Y claro, para Leibniz, siguiendo el camino ya marcado por Descartes, la experiencia, lo que conocemos a través de los sentidos, es opaco y confuso. Por eso, la única herramienta para conocer es la razón. Y del otro lado está esta tradición británica, digamos, o de Reino Unido, ¿no? Que más bien señala que lo que se puede conocer es solamente aquello que captamos a través de los sentidos. Que la mente es una papel en blanco donde se imprimen los datos de los sentidos. Entonces, y lo que dice Kant es, ¿cómo se llama? Ni con Leibniz ni con Hume, sino que hay que articularlos de manera adecuada. Entonces, claro, la teoría de Wolff sigue la línea de Leibniz. Sigue la línea de Leibniz. Pero parece ser que en su teoría sobre la moral, Wolff no puede hacer las distinciones adecuadas para separar digamos, los impulsos o los motivos empíricos de los principios a priori. Ya, ahora yo no conozco tanto la teoría moral de Leibniz para poder saber cuál es la razón de eso. Pero es algo que valdría la pena
investigar. Sí, Ronald. Sí, yo quería hacer un comentario sobre eso porque hasta donde yo entiendo, la crítica que le hace Kant a Wolff en esta parte es la de psicologista, ¿no? Y psicologistas también, o también es Hume. Pero claro, la diferencia entre Hume y Wolff, hasta donde entiendo, es que en Wolff hay un principio que es el principio de perfeccionamiento. Y es cierto lo que dices que Wolff no hace la distinción entre una voluntad empírica y una voluntad pura, porque para Wolff la idea es más o menos esta, ¿no? La percepción que yo tengo de una perfección posible mediante mi persona es inmediatamente deseable, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que para Wolff la acción moral es analítica, ¿no? Es decir, yo tengo el reconocimiento, ¿no? De una perfección posible mediante mi acción y entonces es completamente compatible con mi voluntad, ¿no? Yo quiero realizarla. No es en otras palabras, ¿no? No es posible que yo pueda tener una percepción de algo perfecto, ¿no? De una perfección, ¿no? Mediante mi acción y no desearla. Ya, ese es el tipo de salida que Kant encuentra problemática. Para Kant, la acción moral o el imperativo categórico es un imperativo, una proposición sintética, ¿no? Sintética a priori, además. Pero, claro, eso es lo que diferencia a Wolff de Hume, porque en Hume ya solamente lo que importa es el asentimiento, ¿no? Del sujeto, aquello que el sujeto reconozca como lo que debe hacer es lo que finalmente tiene valor moral, ¿no? Entonces, pero en ambos casos hay un psicologismo, ¿no? Y cuando hablamos de psicologismo es que estamos hablando de una concepción de la voluntad como diferentes impulsos en pugna. Algunos de ellos tienen más peso en un momento, ¿no? Y otros en otro. Entonces, claro, la voluntad es el resultante de ese caos, ¿no? Lo que se imponga. Y eso también está en Wolff, en cierto modo. Ujú. Sí, sí, es cierto eso, digamos. A ver, claro, esa idea del psicologismo es una cosa interesante, digamos, y para eso, yo, por ejemplo, he estado revisando ahora un texto de Rawls que se llama justamente Historia Lecciones de Historia de la Filosofía Moral. Y el capítulo bueno, tiene un capítulo sobre Leibniz, pero antes tiene un capítulo sobre Hume. Y en cierto modo, claro, basándose en el tratado sobre la naturaleza humana, en la lectura del tratado, la exposición del tratado, que es un texto que Hume escribió siendo muy joven y que no tuvo mucha recepción, digamos, después escribió, digamos, los principios, investigación sobre los principios de la moral, ya siendo más cuajado, digamos, pero allí ¿cómo se llama? En el Tratado sobre la Naturaleza Humana, Hume presenta justamente la idea de que la moral está basada no en el conflicto entre la razón y las pasiones, sino el conflicto entre dos tipos de pasiones, ¿no? Y por eso, bueno, ¿cómo se llama? Yo estoy leyendo el texto en inglés, digamos, las pasiones calmas, dice, ¿cómo se llama? Dice Rawls. Pasiones calmas, pero fuertes, versus pasiones turbulentas, pero débiles.
La idea es, ¿cómo se llama? La idea es más o menos esta, digamos, ¿no? Es una pasión, es como una impresión que afecta mi ánimo, que afecta mi ánimo. Y cómo se llama, y la cosa es, de alguna forma, tratar de, ¿cómo se llama?, de que esas pasiones sean moderadas, sean calmas, no turbulentas, para que mi ánimo sea estable, tenga estabilidad, pero sean calmas, pero tengan fuerza para poder hacer frente a pasiones violentas, como qué sé yo, arrebatos, apetitos sexuales, lo que fuere, digamos. Entonces, y por eso Hume dice, el error de percepción que tienen los racionalistas es pensar que llamar a las pasiones calmas razón. La confusión, dice Hume, que tienen los racionalistas, claro, ¿cómo se llama? Hume no estaba debatiendo con Leibniz, ni con, ¿cómo se llama? Ni con Wolff. Estaba debatiendo con los racionalistas ingleses. No recuerdo el nombre, no sé si tú te acuerdas los nombres, digamos, de estos racionalistas ingleses. Con Samuel Clarke probablemente, Samuel Clarke. ¿no? Samuel Clarke es uno de ellos, ¿no? Entonces, con Clarke estaba debatiendo. Y con, claro, sus seguidores de Clarke, que piensan que, ¿cómo se llama? Que la razón es la que puede, ¿cómo se llama? Entrar en debate con las pasiones para dirigir las acciones, dirigir la voluntad. Entonces, esa es la teoría, digamos, que y en cierto modo esa idea de que todos son, ¿cómo se llama? De que lo que define la dirección que va a tener mi voluntad, que va a tener mi acción, mi actuar, son simplemente procesos psicológicos. Eso se llama psicologismo moral, ¿no? El psicologismo moral consiste en eso, digamos, que lo que define cuál va a ser la dirección última que voy a darle a mi acción son procesos psicológicos. ¿Y cuáles son esos procesos psicológicos? En el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de Hume, son puras pasiones. En el caso de Wolff, no estoy tan enterado, pero de hecho están las pasiones, pero parece ser, lo que dice Kant, también habría, digamos, otro tipo de las razones como afectando, digamos, de manera, digamos, analítica la voluntad, ¿no? Es decir, lo que ha dicho Ronald, digamos, es cuando yo puedo percibir cuál es mi perfeccionamiento, mi voluntad va a estar conectada con esa percepción y me voy a poner en acción, en dirección a ello. En dirección a ello. Claro, ¿cómo percibo eso? A través de la razón. En cambio, Kant no va a pensar, no va a creer que, no cree que me base con
saber qué cosa es lo correcto para moverme a actuar de acuerdo a ello. Sino que tiene que haber algo más que conecte la voluntad con el principio moral. El principio moral es, en cierto modo, aquello que determina lo que es lo correcto. Pero no basta con que yo me dé cuenta del principio moral para que yo lo realice automáticamente, para que mi voluntad se ponga en marcha en dirección a él. Sino que se necesita algo más que, digamos, que conecte mi voluntad con el principio moral. Es por eso que la relación no es analítica, sino que es sintética. ¿Estamos bien con esto? Inés, no sé si ha quedado claro ese punto. Ujú. Sí, profesor, gracias. Bien. Bien. Entonces tenemos esa distinción, ¿no? Esa distinción entre los principios a priori y cómo se llama, y las determinaciones empíricas. Cómo eso va a hacer la distinción entre el querer en generar y la voluntad pura. Claro, y todo lo demás es, ¿cómo se llama? Claro, dice Kant, dice, no diferencia, Wolf, el problema de Wolf es que no diferencia los motivos que son representados como tales completamente a priori, solo por la razón de los motivos empíricos que son convertidos por el entendimiento en conceptos universales mediante una simple comparación entre distintas experiencias. Ese es el problema. Y es por eso que es necesario una filosofía donde se discierna en absoluto el origen de todos los conceptos prácticos posibles. O sea, si estos también tienen lugar a priori o simplemente a posteriori. En cierto modo, lo que está diciendo Kant es, frente a Wolff, lo que necesitamos es una tarea, desarrollar una teoría, una filosofía que sea capaz de distinguir los orígenes de los principios. Claro, y hay un origen que es a priori y el otro origen es empírico, es decir, a posteriori. Ese es como se llama, esa es la distinción que va a hacer. Bien. Entonces, no sé si podemos seguir leyendo. Resuelto como estoy a suministrar algún día una metafísica de las costumbres, anticipo de momento esta fundamentación. A decir verdad, no existe otra fundamentación para dicha metafísica que la crítica de una razón práctica pura, tal como para la metafísica lo es la ya entregada crítica de la razón pura especulativa. Sin embargo, esta segunda crítica no es de una necesidad tan apremiante como la primera, en parte porque la razón humana puede ser llevada fácilmente hacia una enorme rectitud y precisión en lo moral, incluso dentro del entendimiento más común, al contrario de lo que sucedía en el uso del teórico puro, donde se mostraba enteramente dialéctica. Por otra parte, para la crítica de una razón práctica pura, si debe ser completa, exijo
que haya de poder mostrar al mismo tiempo su continuidad con la especulativa en un principio común, porque a la postre solo puede tratarse de una y la misma razón, que simplemente ha de diferenciarse por su aplicación. Pero aquí no podía brindar esa integridad sin traer a colación consideraciones de muy otra índole y desorientar a los lectores. Por ello, no empleo el rótulo de crítica de la razón práctica pura y me sirvo del de fundamentación para una metafísica de las costumbres. En tercer, Sí, sigamos la lectura. en tercer lugar, como quiera que, a despecho de su intimidatorio título, una metafísica de las costumbres es susceptible de un alto grado de popularidad y adecuación con el entendimiento común. Encuentro provechoso presentar por separado esta preparación de sus rudimentos para permitirme no agregar en lo venidero a teorías más asequibles las sutilezas que resultan inevitables aquí. Con todo, esta fundamentación no es sino la búsqueda y el establecimiento del principio supremo de la moralidad, lo cual constituye una ocupación que tiene pleno sentido por sí sola y aislada de cualquier otra indagación ética. Ciertamente mis afirmaciones sobre esta relevante cuestión capital, que tanto dista de haber sido satisfactoriamente ventilada hasta la fecha, recibirían mucha luz aplicando ese mismo principio al conjunto del sistema y obtendrían una gran confirmación al comprobar que resulta satisfactorio por doquier. Pero hube de renunciar a esa ventaja más relacionada en el fondo con mi amor propio que con la utilidad general, porque la facilidad en el uso y la aparente suficiencia de un principio no aportan ninguna prueba certera sobre su exactitud, suscitando más bien cierta sospecha de parcialidad el no indagarlo y sopesarlo con toda minuciosidad por sí mismo, sin atender en absoluto a las consecuencias. Creo haber adoptado en este escrito el método más conveniente. Si uno quiere tomar el camino que parte analíticamente del conocimiento común y basa la determinación de aquel principio supremo para retornar luego sintéticamente a partir del examen de tal principio y sus fuentes hasta el conocimiento común, en donde se localiza el uso de dicho principio. Sus capítulos serán, por lo tanto, los siguientes. Primer capítulo, tránsito del conocimiento moral común de la razón al filosófico. Segundo capítulo, tránsito de la filosofía moral popular a una metafísica de las costumbres. Y el tercer capítulo, tránsito de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón práctica pura. Gracias. Bien, a ver, aquí hay algunas cosas en las que es necesario detenerse un momento. Claro, habla menciona dos obras adicionales, digamos, ¿no? Tres, digamos, la crítica de la razón pura, pero antes menciona la metafísica de las costumbres. Claro, es una obra que él va a escribir en la década siguiente. Es 1785, es esta obra, pero hacia finales de la década del 90 va a describir la metafísica de las costumbres. Aquí, ¿cómo se llama? Se trata de los fundamentos, como vimos en la primera sesión que hemos tenido. Pero además, menciona el otro texto, que es la crítica de la razón práctica pura, que después va a ser denominada crítica de la razón práctica y nada más. Allí, digamos, en cierto modo, este texto, el de la fundamentación, es como un preámbulo que trata de aclarar, digamos, de presentar, utilizando los desarrollos alcanzados por la crítica de la razón pura,
Y él dice una cosa, hace un comentario que es interesante, digamos, dice, la crítica de la razón práctica puede esperar un rato. Puede esperar un rato porque, en cierto modo, una persona puede orientarse moralmente sin dificultad y, y no es tan urgente tener, ¿cómo se llama?, una crítica de la razón práctica. En cambio, la crítica de la razón pura sí fue urgente. ¿Por qué? ¿En qué consiste la urgencia de la crítica de la razón pura? Y es que nosotros siempre tenemos en la cabeza ideas metafísicas. Ideas metafísicas de lo que Kant podría llamar en algún momento de la metafísica trascendente, es decir, aquella que desborda todos los límites de nuestro conocimiento. Siempre tenemos eso. Por eso al principio de la primera crítica, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, la razón tiene un destino singular, ¿no? Ella se plantea preguntas que no puede resolver. Se plantea preguntas por su propia dinámica, pero por su propia naturaleza, podríamos decir, la misma razón no puede responder. Y esa contradicción entre plantearse las preguntas que no puede responder lleva justamente a que la razón caiga en conceptos ilusorios, traspase los límites del conocimiento y que crea conocer objetos que no puede conocer. Entonces, en la época en la que Kant escribe la crítica de la razón pura, la metafísica está en crisis. La metafísica se encuentra en una profunda crisis. Eso aparece muy claro en la descripción que hace en el prólogo a la primera edición. Una especie de, ¿cómo se llama?, de descrédito de la metafísica. ¿Por qué? Porque justamente se trata de conjunto de ilusiones que van más allá de todo conocimiento posible y que se defienden de manera radical por diferentes escuelas. Y es por eso que él ve que es necesario, es urgente, el trabajo de la crítica, de la primera crítica. Pero en cambio, en el caso de la conducta moral, las personas pueden, ¿cómo se llama?, pueden saber cómo orientarse moralmente. Claro, el problema que tiene es que de repente no tienen en claro cuáles son de dónde parte, cuál es el origen de los principios por los cuales deberían orientarse moralmente. Entonces, el trabajo de la fundamentación es un trabajo para poder clarificar cuál es el origen de los principios morales. Es lo que cuando hemos leído en un curso el texto de Korsgaard, ¿no? Es cuál es las fuentes de la fuente de la normatividad, donde radica el origen de los principios. Es el mismo problema. Es el mismo problema.
Lo que va a atacar, lo que va a abordar es ese problema. ¿Cuál es el origen de los principios? Claro, uno puede conducirse por principios morales, pero sin saber cuál es el origen de esos principios. Pero cuando uno expresa de, ¿cómo se llama? De ilusiones dialécticas o de ilusiones metafísicas, es mucho más complicado. Es como se llama, por eso es más urgente. Bien, entonces esa es una idea que aparece aquí. Y después aparece una consideración sobre el objetivo central del texto. El objetivo central del texto es justamente determinar cuál es el principio supremo de la moralidad. Sí, Fred. Sí, una pregunta probablemente no inteligente, digamos. ¿Por qué Kant piensa antes de empezar su investigación que hay un principio supremo de la moralidad? No es posible, no sería posible tener 2, 3, 4. ¿Por qué él está seguro que hay solamente un principio supremo? Sí. A ver, porque para él la razón es una. Es una y ¿cómo se llama? Y es sistemática. Es decir, es coherente. No hay saltos ni incoherencias dentro de la razón. Entonces, todos los principios de la moralidad, entonces, si ese es el presupuesto, digamos, que la razón es una y que no tiene saltos, quiere decir que la razón está articulada por un principio básico. ¿Cuál será perdóname, Sí. cuál será su respuesta a, digamos, a Isaiah Berlin, que dice que hay valores que están en conflicto y hay más que uno y no hay ninguna razón evidente por qué hay solamente un principio supremo? Sí, ¿cómo se llama? Bueno, Berlin, claro, recoge, digamos, el desarrollo, digamos, de Aristóteles, digamos, o el desarrollo sobre las tragedias griegas. La idea de conflicto entre bienes, ¿no? Conflicto entre principios. Lo que Berlin podría decir es la razón no es unitaria. Kant supone que la razón es unitaria. Pero Es ¿por qué él piensa eso? Ah, yo podría comentar algo, Sí. porque a mí me parece que esa pregunta es bien interesante y un poco revela el carácter de Kant, pero también revela una manera particular de argumentación kantiana, que es el típico argumento regresivo, ¿no? Kant emplea este argumento en la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica también, y aquí en la fundamentación también. Y la idea es que lo que quiere hacer él para indagar en este problema en particular sobre las fuentes de la normatividad es qué principio es la condición de un principio ulterior, digamos, ¿no? Entonces, en su esquema,
no pueden haber dos principios independientes, porque eso significaría que aún no hemos llegado al principio que es la condición incondicionada de toda la cadena, ¿no? Entonces él necesita remontarse hasta ese principio que es condición incondicionada, ¿no? Y en su esquema, él le maneja una concepción, como dice Sandro, de la razón unitaria, ¿no? Entonces tiene que llegar a ese principio. Pero en la argumentación, en la fundamentación, lo vamos a ver hacer ese esquema, ¿no? Él va a ir, por ejemplo, va a decir, bueno, si el principio no puede estar en las inclinaciones, de pronto debe estar en la máxima, ¿no? Pero si hay varias máximas, tiene que haber una cosa detrás, ¿no? Y así va a ir regresando hasta llegar a lo que él llama el principio de la autonomía de la voluntad, que es lo que él cree que le da como sostén. Es decir, se trata de la condición que no tiene condición, ¿no? Por eso es que en Kant no hay esa posibilidad de que haya dos principios. Pero claro, la crítica le cae, es decir, la que has planteado, ¿no? ¿Por qué tendríamos que suponer eso? Bueno, Sí, era parte. ¿No? yo entiendo lo que tú dices, Ronald, pero eso indica que él ha empezado con la conclusión. Es decir, que él ha decidido que hay solamente un principio antes de empezar su investigación, y su investigación, que sorpresa, ha encontrado lo que él ya pensaba. Yo más que una conclusión, yo lo que diría es que él ha empezado con una concepción de la razón. Él tiene una concepción de la razón, de cómo es que debe funcionar. Yo no estoy seguro, creo que esto lo dice Dieter Henry, que en Kant hay algo así como una ontología natural de la razón. O sea, Kant tiene una concepción de cómo debe funcionar, que es una forma muy particular de entender la razón, ¿no? Que nosotros ya no tenemos esa manera de ver a la razón, ¿no? Y de hecho Berlin tampoco la tiene. Entonces, claro, la crítica es, bueno, ¿por qué tendríamos que empezar con eso? Sí, ese es un presupuesto duro de la filosofía de Kant, ¿no? Yo entiendo que Berlín es un poquito diferente en el sentido que él habla más de la política, digamos, que la moralidad. Pero en la moralidad yo podría encontrar que hay dos principios, digamos, amar toda la gente y hacer buenas cosas. Dos principios que no necesariamente están en conflictos, pero hay dos valores, dos principios últimos que hay que seguir, digamos. Sí. No, una cosilla solamente para comentar eso. Ahí sí yo lo que diría es que Kant está diciendo que este principio, que él llama el principio supremo de la moralidad, es un principio de metanivel. No está al nivel del principio de, por ejemplo, ¿no? Colaborar con el prójimo, ¿no? O ser solidario, ¿no? O respetar a las otras personas. Esas son determinaciones morales, ciertamente, pero lo que Kant quiere es indagar qué principio, ¿no? Les daría validez al conjunto de principios morales, ¿no? Por eso es que su argumento, como decía, es regresivo, ¿no? Sí. Y ahí el principio de la autonomía sería de metanivel en todo caso, ¿no? Entonces lo que tendríamos que indagar es si hay algún otro principio de metanivel que pueda darle validez a los otros y que pueda estar al mismo nivel de la autonomía de la voluntad. Ese es un poco el problema que tiene Kant, ¿no? Ok. Pero, dicho de otra forma, digamos, es decir, ¿de dónde sale, digamos, esta idea de que hay un solo principio? Sale como resultado de la investigación de la crítica de la razón pura. Digamos, en la crítica de la razón pura, a Kant le queda claro, ¿no? Es algo que no nos queda claro a nosotros, digamos, pero para Kant sí quedaba claro que la razón era unitaria y, ¿cómo se llama? Y funcionaba a partir de un principio único. Y que ese principio único era, como dice Ronald, de metanivel.
de metanivel, que es lo que hoy en día podemos llamar de metaética. ¿Y cómo se llama? No se encuentra en el plano de la ética normativa. La ética normativa es la que manda, por ejemplo, amar a las personas, ¿cómo se llama? Y hacer cosas buenas, por ejemplo. De la ética normativa, digamos, y es por eso que aparece un conjunto de deberes. Y toda la doctrina de los deberes de virtud va a ser enunciado por Kant en, ¿cómo se llama? En la metafísica de las costumbres, especialmente en la doctrina de la virtud. Allí va a enunciar un conjunto de deberes de virtud. Deberes de virtud. Pero todos estos deberes de virtud tienen su fundamento, su condición de posibilidad. Por eso es un argumento trascendental. Cuando se habla de trascendental, la palabra trascendental tiene que ser entendido como condición de posibilidad. Y la condición de posibilidad es que todos esos principios, para que sean verdaderamente morales, tienen que brotar de la razón autónomamente. Tienen que brotar de la razón autónomamente, que la razón tiene la posibilidad de producir por sí misma los principios morales. Entonces, el principio supremo de la moralidad es la autonomía de la razón. Pero la autonomía de la razón no es ningún tipo de deber particular, sino que es un principio metaético, lo que podríamos llamar hoy en día metaético. No corresponde al campo de la ética normativa. Claro, uno podría preguntarse, ¿y por qué suponer que la razón es armónica, es completamente coherente? Después de, ¿cómo se llama? Después de Marx, después de Freud, después de Nietzsche. Ya, esa es otra pregunta, digamos, esa es otra pregunta. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con Kant? Después de eso, ya es otra pregunta. Otra pregunta. Habrá quienes, como Korsgaard, ¿cómo se llama? Dirán, bueno, yo no me comprometo con la autonomía de la razón en ese sentido, y no trato de naturalizar un poco la razón o cosas por el estilo. Pero esos son ya desarrollos de los kantianos contemporáneos. Pero esa es la razón por la cual Kant sostiene esto, digamos, sostiene que hay un solo principio supremo de la moralidad. Y uno solo y nada más. Porque ese principio está rigiendo la elección de los deberes, de los diferentes deberes morales. Diferentes deberes de virtud, ¿no? Estás, creo que con el micrófono apagado. Soy demasiado gringo para ser kantiano. Sí. Demasiado Bueno, inglés, digamos, demasiado de John Stuart Mill o de otra gente de este tipo. Entonces, Kant es interesante, pero nunca va a entrar en mi corazón. Claro. Sí, entiendo, digamos. A ver, ¿cómo se llama? Lo que yo afirmo es que eso es lo que dice Kant. No estoy diciendo que eso que dice Kant puede ser válido hoy en día, tal como lo dice él. Sí, yo entiendo. Por eso hay que modificar lo que haya que modificar para darle, digamos, un lugar en el debate contemporáneo. Lo que yo sostengo es que
Kant sí tiene un lugar en el debate contemporáneo, pero haciendo las modificaciones del caso. Ese es el punto. Claro, ¿cómo se llama? De repente tú tienes una concepción moral más vinculada a Hume y a, ¿cómo se llama? Y a John Stuart Mill, digamos. Es otra entrada, digamos, diferente. Pero el asunto es ver cuál es la fuerza de los argumentos. Pero claro, no con Kant, no debatir los autores contemporáneos con Kant, sino autores contemporáneos que leen a Kant con autores contemporáneos que leen ¿cómo se llama? A John Stuart Mill. Ese es el, ¿cómo se llama? Ese sería un debate justo. Un debate justo. Claro, es decir, es muy fácil decir, pero Kant no se dio cuenta de lo que nosotros sabemos. Claro, pues esa era una persona de su época, ¿no? Ese es la forma ¿cómo se llama? Que me parece que es más justa de medir las fuerzas de los argumentos, ¿no? Julio, hace rato está con la mano levantada. Sí, gracias. Bueno, yo quería también proponer una hipótesis en relación a la pregunta de Fred, ¿no? Muy interesante, y es verdad, ¿no? Él vino de una corriente más empirista, pragmatista, y se ven ahí el choque de posturas, ¿no? Y eso es también interesante. Yo estaba pensando que este día de asumir que existe una sola razón, ¿no? Me parece que también habría que tener en cuenta la influencia del contexto medieval en la filosofía kantiana, ¿no? De una u otra manera, la razón reemplaza a Dios, ¿no? Esta razón trascendental reemplaza a Dios. Entonces, Dios era único, era, ¿no? Perfecto, armonioso. Entonces, me parece que Kant asume este presupuesto medieval, ¿no? Además, a pesar que es un filósofo de la modernidad, no rompe con el mundo medieval, ¿no? Ninguno de los filósofos modernos. Me parece que por ahí podría ensayarse una posible respuesta, ¿no? Por eso asume que existe una razón única, armoniosa, porque de alguna manera está ocupando el concepto o el lugar de Dios, ¿no? Que ocupaba en la época de la Edad Media. Entonces, esa es un poco la hipótesis que yo me atrevería a lanzar para responder la pregunta de Fred, que es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ahí yo daría esa respuesta, ¿no? Gracias. Ujú. Sí, digamos, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, en sus lecciones de filosofía de la religión, Kant dice que la religión no es otra cosa que considerar los mandatos morales producidos por la razón autónoma como si fuesen mandatos divinos. La razón autónomamente produce las leyes morales, pero para darle fuerza ¿cómo se llama? Dice, la religión lo que hace es, les da, dice, esos son como si fuesen mandatos divinos. Tienes que considerarlos como si como si fuesen mandatos divinos. Claro, y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces hay un solo principio. Y otra forma de verlo también es que lo que hace Kant es coloca la voz de Dios dentro de la conciencia humana. Esa es otra forma de entender eso, ¿no? Digamos, cómo Dios es concebido como la voz de la razón. Claro, lo que diga la razón tiene el mismo peso que lo que antes
decía Dios. Dios, digamos, tenía, digamos, una fuerza autoritativa, ¿no? Una fuerza autoritativa quiere decir que se presentaba como el fundamento, digamos. El fundamento de la fuente de la normatividad, ¿no? Eso aparece también en Korsgaard, ¿no? Cuando ella menciona a Pufendorf y a Hobbes, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Son voluntaristas, ¿no? Piensan que hay una voluntad externa que es la fuente de la norma y que uno tiene que cumplir con la norma porque esa voluntad la ha determinado. Esa voluntad tiene el poder suficiente para darnos normas que son obligatorias para nosotros, correctas y obligatorias para nosotros. Ese es el argumento. Claro. Dios, o cómo se llama, o la autoridad, el soberano, etc. Lo que hace Kant es, ¿cómo se llama?, introducir eso dentro de la misma razón, dentro de la misma naturaleza humana, pero no en su dirección, digamos, emotiva, no en sus pasiones y emociones, sino en su razón. Entonces, la razón se vuelve autoritativa. Se vuelve autoritativa, pero es como colocar la voz de Dios dentro de la conciencia humana. Es decir, la voz de Dios de ahora en adelante se expresa a través de los dictámenes de la voluntad, de la razón humana. Y como Dios es uno, como muy bien lo ha señalado Julio, por lo tanto, y Dios no se contradice, por lo tanto, lo mismo sucede con la razón. Al momento de introducir la voz de Dios dentro de la razón y hacer que la razón tenga ese peso autoritativo que antes tenía Dios, viene con toda y la unidad, digamos. Y la unidad y la coherencia de la misma razón. Es otra forma de verlo. Pero claro, desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra perspectiva, una perspectiva más, qué sé yo, no sé cómo decirlo, histórica o genealógica, ¿no? Bien, estamos bien con esto. No sé si tenemos, sí, Abigail. Profesor, una consulta, pero eso no generaría la idea de que Kant al final pueda avalar todo lo que la religión ha puesto como moralmente bueno y darle únicamente buenos argumentos para justificar ello. Alguien podría pensar así también. No necesariamente que esto es una investigación muy exhaustiva y todo eso, porque partir de un solo principio y saber que ese es, parece casi un dogma al final. Y según entiendo, Kant está en desacuerdo con esa forma de pensar y de ver el mundo, pero parece caer en lo mismo en cuanto a lo moral. Ya, ya. A ver, ¿cómo se llama? Tu pregunta tiene dos cosas, ¿no? Primero es, ¿cómo se llama? Si todo lo que dice la religión va a ser considerado por Kant como una ley moral, digamos, a través de digamos, de este desplazamiento, esa introducción, digamos, de la voz de Dios dentro de la conciencia humana, digamos,
A ver, ese desplazamiento no quiere decir que la voz de Dios, tal como aparece en la Biblia y en las exigencias de las iglesias cristianas, va a entrar así sin modificación dentro de la conciencia humana. Eso no quiere, eso no es así. De hecho, Kant dice que el conflicto de las facultades, cuando habla del conflicto de la facultad de teología con el conflicto de la facultad de filosofía, él especialmente habla de la teología bíblica y dice que, ¿cómo se llama? Que la Biblia hay que distinguir entre lo que es, digamos, lo verdaderamente sagrado de lo que está puesto por una autoridad arbitraria. ¿Y cuál es el criterio? ¿Quién es el que determina qué es lo que es una cosa y la otra cosa? El que determina eso es la razón. La razón de manera autónoma, es decir, todas aquellas, ¿cómo se llama? Todos aquellos mandatos que no puedan pasar la prueba del imperativo categórico son espurios. No solamente no son morales, no tampoco no son sagrados. Es decir, no son santos. Son puestos por una autoridad que busca su conveniencia. Entonces, allí, ¿cómo se llama? Claro, en ese argumento, Kant, claro, rompe con las iglesias. Rompe con las iglesias. Por eso Kant dice, ¿cómo se llama? Que, claro, hay una sola religión, pero hay muchas iglesias estatutarias. Hay muchas iglesias estatutarias, y las iglesias estatutarias tienen sus estatutos que no se compaginan con los mandatos de la religión verdadera, que es la religión moral. Es decir, hasta ese punto llega Kant. Hay una sola religión que es justamente actuar de acuerdo a los principios de la moralidad, y las iglesias estatutarias no tienen mandatos que son contrarios, Por eso Kant distingue entre iglesia estatutaria y cómo se llama, y lo que él llama la comunidad ética. Eso aparece, la teoría de la comunidad ética aparece en el cuarto capítulo de la religión dentro de los límites de la razón, que es en cierto modo lo que dentro de la teología es lo que se llama la eclesiología de Kant. Podríamos decirlo, digamos, una concepción de la iglesia, digamos, de la iglesia verdadera, es la comunidad ética. Entonces, cuando he dicho que Kant lo que hace es coloca la voz de Dios dentro de la conciencia humana, no quiere decir que coloca los contenidos de la religión estatutaria dentro de la conciencia humana y los hace pasar como normas morales, sino que le da el peso autoritativo y la fuerza para dar norma moral, exigencia para darnos principios morales. Que antes tenía Dios, la introduce esa capacidad, esa fuerza en la conciencia humana, en la razón. Pero al hacer eso, los principios y las obligaciones que brotan de la razón no necesariamente coinciden con los principios o las obligaciones que dan las iglesias estatutarias.
que si no, no serían iglesias estatutarias, sino serían comunidad ética. Y hay una sola comunidad ética. Hay muchas iglesias estatutarias, calvinistas, anglicanos, católicos, etcétera. Pero hay una sola iglesia verdadera, una sola religión verdadera, una sola comunidad ética. Sí, Ronald. Sí, un par de comentarios sobre la naturaleza de la razón en Kant, porque es, bueno, es interesante verlo, ¿no? Em, em, esta comparación con, claro, ver a la razón como, como Dios secularizado, funciona en ciertas características como la unidad, pero hay otras en donde no funciona nada, ¿no? Porque normalmente en la filosofía de la época la apelación a Dios era una apelación de autoridad. En Kant la razón es totalmente recursiva. ¿Y eso qué significa? Significa que cualquier determinación de la razón, sea tanto teórica como práctica, siempre tiene que apelar a razones. Y entonces, en Kant, la naturaleza de la razón es un proyecto cooperativo, ¿no? Hay textos como este texto de cómo orientarse en el pensamiento, creo que era en el que él habla de digamos, él dice explícitamente, no se puede pensar a solas, ¿ya? No es que uno solitariamente con su razón llegue a determinaciones correctas o moralmente correctas, sino que la razón es una empresa cooperativa. Entonces, eso para empezar, ¿no? Kant lo tenía claro. Además, hay textos como ¿qué es la ilustración?, donde está más claro todavía. Y otra cosa, sobre la diferencia entre crítica y metafísica, que eso es bien interesante también, ¿no? Kant inicia con una crítica, al menos su periodo crítico, ¿no? Con la crítica de la razón pura. ¿Y qué es la crítica de la razón pura? La crítica de la razón pura es una defensa de la legitimidad del uso de ciertos principios y conceptos puros. Y lo mismo es la crítica de la razón práctica, la legitimidad de una determinada facultad, pero de determinados principios y conceptos puros, ¿no? Pero es eso, es decir, Kant está exponiéndonos por qué deberíamos considerar que hay tal cosa como principios o conceptos puros que aplicamos en el uso teórico y en el uso práctico. Y queda al lector determinar si ha quedado convencido o no, pero eso es lo que él pretende. Entonces, es un aporte al debate público, digámoslo así. Eso es una crítica. La metafísica, al menos la metafísica de las costumbres, es esos principios que él ya defendió, los pone, ¿no? Los desarrolla y examina cuáles son sus implicaciones. Esa es la diferencia. Entonces, en ningún caso Kant está empezando con un acto de fe, de ningún tipo, ¿no? Y así hay que entender la crítica, ¿no? Entonces, a mí por eso esta comparación con Dios, bueno, sí, pues en el aspecto de la unidad, ¿no? Pero luego se me agota muy rápidamente porque me parece a mí que Kant es muy original al introducir más bien esta dinámica pública de lo que es la razón, ¿no? Es decir, luego cuando uno ve en el debate contemporáneo todos los principios de comunicación, ¿no? Habermas, pero también Rawls, detrás de ellos está esta idea, ¿no? De esta idea de cómo funciona la razón, ¿no? Eso quería comentar. Sí, sí. Inclusive, ¿cómo se llama? La crítica de la razón pura puede ser leída como la ley Korsgaard, mejor dicho, O'Neill. O'Neill, digamos, hay una parte, digamos, dice que la razón no es autoritaria, sino que la razón es justamente la cooperación de la dinámica de dar y recibir razones para aclararse la mente, en conjunto. Entonces, el intercambio de razones
no puede leer a Kant de esa forma también. Y esa es la lectura que tiene O'Neill. Claro, la lectura que tiene O'Neill es calificada como constructivismo radical. Constructivismo radical. Pero es una lectura, una lectura que se puede hacer, digamos, que se desprende del texto. Y esa, ¿cómo se llama? Eso entonces abona a la idea de lo que dice Ronald, es decir, la razón es recursiva en el sentido de que la razón es una articulación de intercambio de razones. Y por lo tanto, no hay ningún principio de autoridad. Es decir, fuera de del intercambio de razones. Toda autoridad brota del intercambio de razones. Y allí es donde aparece, por ejemplo, claro, Ronald ha mencionado a Rawls y a Habermas, pero podemos mencionar autores más contemporáneos como Forst, que recurre a, digamos, utiliza el recurso de la comunicación, pero por medio del principio de justificación. Entonces, lo que dice Forst es toda aquella persona que está sometido o sometida, mejor dicho, a un sistema de normas, tiene el derecho a exigir que se le justifique con razones las normas sobre las cuales, digamos, bajo las cuales está sujeto. ¿Por qué debo de seguir esas normas y no estas otras? Tiene que dársele razones. Y es ahí en el intercambio de razones donde se estabiliza la normatividad. Es decir, el principio del intercambio de razones está reemplazando la idea de razón. Entonces ahí aparece la pluralidad, por un lado, aparece otros elementos como el cognitivismo, que son razones y juicios, y no otras cosas, y aparecen otros elementos como digamos, el no reconocimiento de una autoridad externa, así porque sí. Una autoridad externa, toda autoridad tiene que justificarse. Tiene que justificarse para que yo, ¿cómo se llama? Reconozca la autoridad de alguien, esa autoridad tiene que justificarse. Y no simplemente tiene que aparecer. Claro, cuando yo digo cuando se dice que la razón es una forma, digamos, de introducción de la voz de Dios dentro de la conciencia humana, uno podría tener la ilusión, digamos, o la falsa imagen de que, claro, aparece una autoridad que no se justifica, que no tiene por qué justificarse y que tiene, ¿cómo se llama? Tiene carácter autoritativo. Y eso no es así para Kant. No es así. Y tampoco para Force, ni para O'Neill, ni para ninguno de los seguidores de Kant. Sí, Julio. Sí, justamente lo que usted mencionaba al final, ¿no? No hay que, por Dios, no hay que tomarlo de manera literal. Evidentemente era un principio de autoridad que era incuestionable, pero cuando se dice que toma, creo, la forma, ¿no? De Dios a través de la razón, la forma, ¿no? El contenido obviamente eso es lo que lo distancia de los medievales porque él apela al principio de autonomía, ¿no? De construir sus propios criterios a partir de la razón para definir en este caso, qué es lo moral o no, ¿no? En ese sentido, creo, o sea, digamos, hay que tenerlo como su presupuesto en ese aspecto medieval, ¿no? Obviamente no va a tener
un sentido autoritario, ¿no? O jerárquico, ¿no? Al contrario, efectivamente Kant hace de la razón un principio en el cual se basa en el mismo diálogo, ¿no? En la misma capacidad de argumentación y que efectivamente Rawls o Habermas, como lo mencionó Ronald, heredan también esa mirada de la razón. Sí, entonces sí, claro, ¿no? Porque si toma literalmente, obviamente sí se va a asumir como si fuera un principio de autoridad externo, que es lo menos si algo se caracteriza a los modernos es eso, ¿no? De que no haya un principio externo a nosotros que nos diga qué hacer y no hacer, sino que emana de nosotros mismos, ¿no? En este caso, de la propia razón. Ujú. Bien, bien. Bueno, si no hay más preguntas, Alessandro, tengo una consulta. sí, Leo, En la página Luis. 72 del prólogo hay una parte donde dice que se refiere a la metafísica de las costumbres y menciona algo así como que las propias costumbres quedarían expuestas a toda suerte de perversidades mientras falte aquel hilo conductor y norma suprema de su correcto enjuiciamiento. Entonces, ¿cuál sería este hilo conductor o norma suprema o en todo caso, no sé si podrías ampliar esa parte? ¿En qué parte estás? En la página 72 En mitad del párrafo grande. es A, A10, creo, ¿no? a 10. Sí, A10. Esa parte donde dice las propias costumbres quedan expuestas a toda suerte de perversidades. No se está refiriendo a este supremo, principio supremo que intenta justificar o mostrar Kant, si no me equivoco. Ya, a ver. Es ¿puedes volver ¿puedes leer el pasaje, Luis? Ya, a ver. En la parte que no me contara es esta de cuando habla de las propias costumbres, que dice que quedarían expuestas a toda suerte de perversidades mientras falte aquel hilo conductor y norma suprema de su correcto enjuiciamiento. Ujú. Claro, es decir, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería ese hilo conductor y norma suprema? O en todo caso, tiene que ser el hecho de hacer el bien por el bien, no solamente con lo que viene después, lo de la ley moral, o sea, ser conforme con la ley moral, sino hacer el bien por el bien, Claro, o que no es el hilo conductor, es justamente el principio supremo de la moralidad. Es decir, no todo lo que dice las costumbres y los hábitos son morales de por sí, sino que hay una forma de distinguir cuáles son morales y cuáles no. Y ese criterio proviene de la razón, digamos, y la razón, a través de ese principio supremo de la moralidad, es decir, de la autonomía, puede, ¿cómo se llama?, distinguir cuáles son los hábitos y las costumbres morales y cuáles no. Cuáles son los fundamentos adecuados para una conducta moral.
y cuáles son los fundamentos espurios. Esa es la idea. No sé si he respondido a tu pregunta, Luis. Sí, gracias, sí. Bien. Entonces, vamos al primer capítulo. Tenemos todavía unos minutos, 20 minutos, un poco más. No sé si alguien se anima a tomar la lectura del primer capítulo. Profesor, antes de empezar, le quería preguntar sobre esta división que hace ya al finalizar y que es lo que vamos a entrar ahora el primer capítulo, el tránsito del conocimiento moral común de la razón al filosófico. Es decir, al acabar el prólogo, a ver, estoy viendo exactamente, nos Sí, hace. la última página. Uh-huh. O sea, le quería preguntar por la lógica que está detrás de esta división del primer, segundo y tercer capítulo. Uh-huh. Tránsito del conocimiento moral común de la razón al filosófico, tránsito de la filosofía moral popular a una metafísica de las costumbres y tránsito de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón práctica pura. Bien, bien, es muy buena pregunta. Vamos a ver eso. ¿Ya? Digamos, ¿por qué el primer capítulo se llama Tránsito del conocimiento moral común de la razón al conocimiento filosófico? Digamos, está hablando de una concepción moral común. Es decir, que cualquier persona podría tener, ¿no? Que cualquier persona podría tener, que podría dar por sentado. En cierto modo, Kant no viene a decirnos, ojo, lo bueno es eso y lo malo es esto otro. Y ustedes están completamente equivocados porque pensaban que era al revés. No que Kant está presuponiendo que las personas tienen más o menos cierta claridad de qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Tienen claridad sobre eso. Pero no tienen claridad respecto de por qué, es decir, de los fundamentos. De los fundamentos. Es como en el libro 1 de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, claro, los artesanos o los carpinteros saben que hay que utilizar esta madera y no esta otra para hacer un mueble bueno, pero no sabe por qué, digamos, no tiene el conocimiento científico, diría Aristóteles. Tienen por experiencia, digamos. Igual, no tienen conocimiento de la causa. No tienen el conocimiento de la causa. Por eso hay que pasar del conocimiento moral común, que es lo que la gente normalmente entiende que es correcto e incorrecto. De repente la gente está acierta, digamos. Pero es como tener una opinión verdadera. Una opinión verdadera no es tener un conocimiento, porque un conocimiento tiene un fundamento.
un fundamento. Esa es la idea. Es por eso es necesario pasar de ese conocimiento moral común a un conocimiento filosófico, donde se muestra cuáles son las fuentes de las exigencias morales. La gente sabe que no se debe mentir, que mentir está mal, que matar está mal, que robar está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tienen claro cuál es la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es por eso que hay que pasar al conocimiento filosófico. Pero justamente en el segundo capítulo se llama Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. A una metafísica de las costumbres, es decir, no basta con una filosofía moral popular que, ¿cómo se llama?, que puede atisbar un poco la distinción. Necesitamos llegar a una metafísica de las costumbres que nos permita dar con claridad, tener con claridad cuál es el principio de la moralidad. Es decir, una metafísica de las costumbres nos ofrece el principio de la moralidad. Por eso el segundo capítulo está dedicado al desarrollo del imperativo categórico y sus tres formulaciones. La primera formulación es llamada el principio de la ley universal. La segunda formulación es llamada el principio de la humanidad. Y el tercero es llamado o la ley de la humanidad, la ley la ley de, ¿cómo se llama? De la universalidad. Y el tercero es el principio o la ley de la autonomía. Y es allí donde se cierra el argumento. Entonces, por eso es necesario pasar de la filosofía moral popular, que más o menos es capaz de atisbar la diferencia entre el origen de los principios morales, capaz de atisbar que, ¿cómo se llama? Que el origen, el fundamento del principio moral es la voluntad, y que es una voluntad de algún tipo particular, es la buena voluntad. Pero hay que pasar de allí a la metafísica de las costumbres. Y la metafísica de las costumbres lo que coloca es justamente el imperativo categórico como la articulación de la buena voluntad. La buena voluntad se articula adecuadamente, se expresa adecuadamente a través del imperativo categórico. Pero no basta con quedarse con el imperativo categórico, porque con ello no tenemos la justificación completa. Tenemos el imperativo categórico nos dice que hay un principio supremo de la moralidad, pero no nos dice por qué. ¿Cuál es el fundamento de ese principio supremo de la moralidad? Y es por eso que el tercer capítulo, que se llama
justamente el tránsito de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón pura, de la razón práctica pura. Es ahí donde es el capítulo más denso, ¿okay? Es el capítulo más difícil, más complicado, porque es ahí donde él hace justamente la distinción crítica entre fenómeno y cosa en sí. Fenómeno y cosa en sí. Y en ese capítulo dice, la cosa en sí del ser humano es la libertad. El fenómeno es su corporeidad. Es decir, a través de una debida reflexión, el ser humano puede darse cuenta que la idea moral, es decir, la idea de libertad, está en él, pero que es de una naturaleza diferente a su naturaleza fenoménica. Y ese es justamente el ejercicio crítico. Y cuando llega a ese punto y llega a estabilizar la idea de libertad, entonces todo ya tiene un fundamento. Es decir, a través de la idea de libertad, la idea de libertad es el fundamento del principio de la autonomía. Pero hay que hacer ese tránsito para poder, ¿cómo se llama?, completar la tarea, completar la argumentación. Es por eso que hace ese recorrido. Por eso parte de una clarificación del concepto de voluntad, que todo el mundo sabe, que, ¿cómo se llama?, que la moral tiene que ver con la voluntad. Todo el mundo sabe eso, dice Kant. Pero hay que tener una clarificación de lo que es la voluntad, para después tener una clarificación de cuáles son los principios que debe regular la voluntad, para que esa voluntad sea moral. Y finalmente, necesitamos una clarificación, por eso el tercer capítulo, de cuál es el fundamento de esos principios. ¿Cuál es el fundamento de esos principios? Que es la libertad. Ese es el tránsito que hace, el recorrido que hace. Por eso los dos primeros capítulos dicen que son analíticos. Analizan un concepto que es el concepto de voluntad y después analizan el concepto de ley moral. Y el tercer capítulo es sintético, porque encuentra la voluntad y la ley moral encuentran su síntesis en la idea de libertad. Y a partir de allí se regresa de nuevo a clarificar, a iluminar tanto la voluntad y la ley moral. Ese es el recorrido. No sé si se ha quedado claro, si tenemos preguntas respecto de este esquema. Sí, a mí me quedó bastante claro. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo que añadir, un comentario. Bueno, no sé si quieres comentar algo, un
comentario final para, ¿cómo se llama? Para redondear la idea, sí, que lo has explicado bien. Yo solamente de repente podría añadir que el principio supremo de la moralidad del que habla Kant aquí es, ¿no? Ya lo adelanta, la autonomía de la razón. No es otra cosa que el principio de libertad, ¿no? O sea, la idea de libertad es lo mismo, digamos, solo que está dándole vueltas a la idea. Todo el segundo capítulo es esta idea acerca de cómo funcionaría una ley moral, pero también habría que entender cómo funciona en general la razón práctica, ¿no? Porque ahí no solamente está contenido el imperativo categórico, sino está también el estudio sobre qué cosa es un imperativo hipotético, qué significan las reglas prácticas de la razón, qué cosa es una máxima, cosas bien que en realidad merecerían cada una de esas cosas desarrollos, ¿no? Más detallados. Kant no lo hace, Kant simplemente pasa, ¿no? Porque lo que quiere es llegar al final, ¿no? A cerrar el argumento. Pero sí, es eso, ¿no? Es eso. Hay otra razón de por qué también llama sintético al segundo, porque, o al último, mejor dicho, al último capítulo, tiene que ver con cómo es que él está yendo hacia las fuentes, ¿no? En los dos primeros, está yendo hacia las fuentes. Después lo que hace es regresa de ese origen de la normatividad hacia las prácticas. A mí siempre este ir y venir siempre me ha parecido que es el origen de este concepto de Rawls del equilibrio reflexivo, ¿no? Porque también ahí es un ascender desde las concepciones, ¿no?, más intuitivas que tenemos hacia una concepción más abstracta y después regresar. Es decir, con los principios que ya han pasado, ¿no?, el estudio crítico, regresa sobre las prácticas. Entonces, haces crítica de los principios en el nivel de la ética normativa, ¿no? Y claro, es un ir y venir por eso, ¿no? Solamente añadiría eso, ¿no? Porque después sí lo has explicado bien. Bien, hay una cosa que quiero añadir que es, aquí hablamos de razón práctica, digamos. ¿Qué es razón práctica? Digamos, hay que entender bien. Razón práctica es justamente en la crítica de la razón práctica, Kant dice que la razón práctica es la voluntad. Es decir, la razón práctica es la aplicación de la voluntad pura, o el desarrollo o el despliegue de la voluntad pura. Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Razón teórica, razón práctica, ¿no? La razón teórica tiene que ver con nuestras fuerzas cognitivas, cognoscentes, digamos. Nuestras fuerzas cognoscitivas. ¿Cuáles son los límites y los alcances de nuestras capacidades cognoscitivas, nuestra capacidad de conocer? La razón práctica, en cambio, tiene que ver con la determinación o determinaciones de la voluntad pura. De la voluntad pura. Y es por eso que, claro, Rawls y Korsgaard y todos los prusianos posteriores van a retomar la idea de razón práctica. Y ese es el punto. Entonces, lo que vamos a encontrar en el texto, lo que vamos a encontrar en el texto es un desarrollo de esa voluntad pura. Claro, él no va a decir la razón práctica es la voluntad pura,
pero sí lo va a decir en la crítica de la razón práctica, así tal cual. Ahí va, como que se dice, va a soltar la pepa, digamos, va a decir, Y también en la metafísica, ¿no? Y de hecho, claro, para Kant, la voluntad es solo razón práctica. Es decir, razón pura práctica. Eh, la voluntad empírica no es voluntad. Esa es un poco la conclusión de, ¿no? Así adelantando. Pero lo interesante, o que también quería añadir, es que en realidad, claro, lo que Kant está tratando de hacer a lo largo del libro, o sea, en la fundamentación, en la crítica también, pero sobre todo en la fundamentación, es tratar de defender la idea de que la razón pura puede ser práctica. Es decir, que puede determinar únicamente, o sea, en su pureza, a la voluntad. Porque él ya da por sentado que lo que nosotros entendemos o entenderíamos como voluntad empírica, ¿no? Es decir, nuestros impulsos, pasiones, inclinaciones, deseos, eso ya determina la voluntad efectivamente, ¿no? Es decir, no hay nada más que ver ¿no? Nuestra práctica normal, estamos como atenazados por, ¿no? Impulsos, deseos, ¿no? Etcétera. Y esa es eso es lo que Kant entendería como voluntad empírica. Lo que Kant quiere establecer es si la razón pura puede ser práctica, es decir, si puede determinar efectivamente la voluntad, ¿no? Y por eso el estudio es acerca de la razón práctica, ¿no? Por eso en algún momento dice, bueno, si queda establecida que la razón puede ser práctica, ya no tendríamos por qué preguntarnos si es puro o no, porque tendría necesariamente que serlo, ¿no? De eso se trata. claro, y en ese sentido, ¿cómo se llama? La razón pura es aquella que se articula a través de principios a priori. ¿Cómo se llama? Y la pregunta es, ¿eso puede, ¿cómo se llama? Determinar la voluntad o no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque la sospecha que tenía Hume es que eso no era así. Porque para Hume, ¿cómo se llama? Lo único que determina la voluntad son las pasiones. Y la razón no tiene ninguna capacidad de determinar la voluntad. Entonces, claro, lo que Kant ve en Hume, un psicologismo, pero no una teoría de la voluntad, y menos una razón práctica. Por más de que en Hume haya todo un desarrollo respecto de la deliberación y cosas por el estilo, lo que Korsgaard llama justamente el asentimiento reflexivo, todo eso es simplemente producto de la articulación de pasiones de diferente naturaleza, de diferente intensidad y diferente tipo. Pero todo eso, esa articulación de pasiones no tiene nada de práctico. Todo eso es teórico. Todo eso es teórico. Una parte de la razón teórica. Hume sostenía la idea de que la razón, digamos, de que la mente es un espacio donde ocurren eventos. Un espacio es un receptáculo pasivo, donde ocurren cosas. Y alguna de esas cosas que ocurren allí
son pasiones que se enfrentan unas a otras. Pero la razón o la mente no tiene ninguna actividad propia. Ninguna actividad propia. En cambio, Kant, sí. Claro, y John Stuart Mill es seguidor de Hume en ese sentido. Hay una continuidad entre, ¿cómo se llama? Entre Hume y John Stuart Mill. Y en cierto modo, con el pragmatismo también. Muy claro, hay sus diferencias, pero todo forma parte de proviene de un mismo origen. Son tradiciones que tienen un mismo origen, que es el empirismo de Hume. Hume es el que ha desarrollado desarrolló mejor la versión del empirismo del siglo XVIII. Es su mejor versión. Pero para Hume, la mente humana no tiene ninguna actividad. Es un receptáculo, recibe pasivamente un conjunto de impresiones y hay algunas de esas impresiones que se llaman pasiones. Esa es en cambio, por eso para Kant, eso no puede ser razón práctica, porque no tiene nada de práctico, porque práctico en el término de Kant, el concepto de Kant, significa justamente la actividad de la razón. Práctico significa actividad. No, ¿cómo se llama? No simplemente receptividad, sino actividad. Y la razón para Kant es actividad pura. Por eso, aplicada a la voluntad, es razón práctica. Ese es el esquema, digamos, que Kant está utilizando. ¿Estamos bien con esto? No sé si queda claro, digamos, la diferencia con Hume. Es interesante, digamos, sería interesante más adelante poder leer a Hume también. Eso mismo iba a sugerir, ¿no? Para ver el debate mucho más, con más contraste, ¿no? Con más contraste, digamos. Claro, Hume es muy interesante. Tiene, ¿cómo se llama? Un desarrollo tanto en el tratado como en las investigaciones. Tiene un desarrollo muy interesante sobre las consideraciones morales. Bien, entonces, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Ya estamos sobre nuestra hora. Si no hay comentarios, nos quedamos aquí. Y ya comenzamos con el primer capítulo el próximo martes. Listo, ¿Ok? profesor, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, Alessandro. Gracias, Gracias, Alessandro. a todos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? A Inés por la lectura paciente. Y nos vemos. Fred, cuídate mucho. Nos vemos, Alessandro. Nos vemos. Nos vemos, Patrick. Chao. Luis, nos vemos. Chao, gracias. Chao.